Tú eres santo, Dios bendito, glorioso y maravilloso Rey, Señor. Y para nosotros estar ante la santidad del Dios divino, el cual creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, oh Padre Santo, es, mi Dios, un gran privilegio, Señor. En otro tiempo estábamos muertos, Padre mío, en delitos y pecados. El día de hoy, mi Dios, nos has dado la bendición y el privilegio de poder, mi Dios, acercarnos a ti, no en nuestros méritos, sino a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, la cual, oh mi Dios, nos llama ahora, mi Dios, a ser santos, porque nuestro Dios es santo. Gracias, Padre, ahora en tu palabra y a través de ella, Señor. Oh, Padre mío, háblanos. Padre mío, remueve toda distracción, Señor. Quita de nuestra mente toda preocupación, Padre. Oh, mi Dios, darnos oídos para escuchar, darnos corazón, mi Dios, para poder, mi Dios, guardar tu palabra en nuestro corazón. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a ser, mi Dios, hacedores, no meros oidores. A escuchar tu palabra y ponerla en práctica en nuestro diario caminar. Padre, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué nos sirve a nosotros, Padre mío, ser religiosos y al final del día, cuando la trompeta suene, nos quedemos acá en la tierra, porque nunca, mi Dios, realmente tuvimos una relación personal con nuestro Dios y nuestro Señor? Padre mío, ayúdanos, Padre Santo. Vacíanos y llénanos con tu presencia. Es mi deseo este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos, gloria a Dios. Ese es un muy buen principio, ¿no? Y le damos gloria a Dios por ello. Vamos a estar en el libro de Efesios capítulo 1 y vamos a estudiar ese día de los versículos 15 al 23. Efesios capítulo 1 de los versículos 15 al 23 es donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios este día. El tema de hoy, hermanos, es el espíritu de sabiduría y de revelación. El espíritu de sabiduría y de revelación. El día de hoy se tiene un concepto erróneo acerca de la obra y la función del Espíritu Santo. Y es muy importante para nosotros ser bíblicos en lo que respecta a la obra y el poder del Espíritu Santo. Saber realmente cuál es la función del Espíritu Santo, saber cuál es la obra del Espíritu Santo y qué es lo que el Espíritu Santo hace en el pueblo de Dios. El día de hoy se dice que cuando se está adorando a Dios y se siente una emoción en el corazón, es el Espíritu Santo que está obrando en nosotros. Hay personas que el día de hoy de repente se dan a reírse y a reírse y a reírse y a reírse y dicen ellos que están riéndose porque el Espíritu Santo les insta a hacer esto y le llaman la risa santa. Hay otras personas que literalmente hacen monerías, brincan de un lado a otro, corren de atrás para adelante, van de un lado a otro y ellos dicen somos movidos por el Espíritu Santo. Pero ¿realmente es obra del Espíritu Santo? ¿Es realmente el Espíritu Santo el cual está obrando en estas ocasiones, o sea, en estas situaciones? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, la obra del Espíritu Santo, como nos lo describe el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, donde Jesús le dice a sus discípulos, después de anunciarles a ellos su muerte, de decirles a ellos, voy a morir esta noche, les dice a ellos, mas no los voy a dejar solos. ¿Les voy a dejar qué? Les voy a dejar el Consolador. El Espíritu Santo, dice. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, a cual el Padre enviará en mi nombre, dice. Y acá viene lo importante, y la obra del Espíritu Santo, dice, Él, ¿quién? El Espíritu Santo, os enseñará, dice la Escritura, os enseñará todas las cosas. Todas las cosas nos enseñará el Espíritu Santo a nosotros de acuerdo a como Jesús nos lo
describe, o sea, nos describe la obra y el trabajo del Espíritu Santo es enseñarnos todas las cosas y después de ayudarnos a recordar, dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho. Me he encontrado en situaciones en las cuales se me ha presentado la oportunidad de presentarle a alguien el Evangelio. Y en ese momento no tengo conmigo una Biblia. Al momento de yo abrir mis labios, de una forma sobrenatural, el Espíritu Santo comienza a poner en mi mente la Escritura y de mis labios comienza a fluir el mensaje a través de la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Encontramos que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 23 en adelante, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sea el fruto del Espíritu Santo, el fruto, hermanos, que nosotros como cristianos que somos llenos del Espíritu Santo debemos de dar, es esto. Es que tenemos que amar, tiene que haber gozo, tiene que haber paz, tiene que haber paciencia, tiene que haber benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque contra tales cosas no hay ley. Y en el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, literalmente conocen la obra y el poder del Espíritu Santo en sus vidas y saben cuál es la función del Espíritu Santo en su persona. Porque han llegado a conocer la obra del Espíritu Santo, no por emociones, ni porque alguien te lo dijo, o alguien te lo contó, o lo sentiste, o sentiste un ardor, sentiste que estabas todo caliente de arriba abajo, y dijiste, oh, el Espíritu Santo me está tocando, ay, me está tocando, y te caes y no te caes. Y no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, es tu carne. Son tus emociones. De acuerdo a la Escritura. Por ahí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 25 nos insta a que, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. Hermanos, es mi deseo, el deseo más grande en mi vida. Ya vamos a comer pizza la siguiente semana. El deseo más grande que hay en mi corazón, el deseo más grande que hay en mi ser, hermanos, para ustedes, la iglesia, es que ustedes estén continuamente en la palabra de Dios. Que ustedes a tardes y mañanas estén devorando la palabra de Dios, leyendo la Escritura. Por eso les reté al principio de este año, conectarnos todos en la Biblia de un año. Leer la Biblia de un año, porque quiere decir que en un año vamos a leer toda la Biblia de pasta a pasta. Vamos a comenzar en el libro de Génesis y vamos a terminar en el libro de Apocalipsis. Y al final del año, en el día 31 de diciembre, vamos a decir, leí toda la Biblia, me la devoré, la leí de pasta a pasta. Digamos, el Espíritu me reveló ciertas cosas, pero igual la tengo ahora grabada en las tablas de mi corazón. La palabra de Dios la miraron mis ojos, la procesó mi mente y el Espíritu Santo la escribió en mi corazón. Y tengo la palabra de Dios en mi corazón. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo. Porque ahora el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a recordar todas las cosas que Jesús nos ha dicho. Recuerda que la palabra de Dios es acerca de Jesús. Nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis acerca del plan redentor de Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Y encontramos a Cristo Jesús en toda la Biblia, de pasta a pasta. Está Jesús.
¿Por qué? Porque Dios nos quería preparar para este plan. Nos quería preparar para que llegásemos y conociésemos al verdadero Hijo de Dios, el cual, por el gozo puesto delante de Él, no escatimó la cruz, murió en una cruz, sabiendo que un día domingo, 3 de marzo, a la 1:30 de la tarde, íbamos a estar un grupo de sus hijos aquí en su casa, escudriñando su palabra, en el nombre de Jesús. El tema de la semana pasada, que tocamos de los versículos 6 al 14, fue la redención por la sangre de Jesús. La redención por la sangre de Jesús. En ese tema el Espíritu Santo nos instruyó a ser santos. La palabra santo describe un estado del ser humano y nunca un simple título religioso en la Biblia. Son llamados así los que han sido hechos santos mediante la salvación en Cristo Jesús. Pero también nos llamó, hermanos, ¿por qué? Porque el llamado a la bendición espiritual se refiere a los privilegios divinos concedidos al creyente, esto es, al haber sido escogidos, adoptados y perdonados por Dios. Fuimos llamados, primeramente a ser santos, después a ser parte del reino de Dios. Y no solamente eso, sino que Dios nos tenía en mente antes de la fundación del mundo. Ya habíamos sido predestinados. La palabra predestinar afirma de la existencia de un plan, un propósito divino garantizado para todos los redimidos. Y no sugiere ningún fatalismo que incluya a unos mientras excluye a otros. El plan de Dios es que todos seamos salvos. Todos seamos salvos. Es el hombre el que rechaza el plan de Dios. No es Dios el que rechaza al hombre. Me duele mucho en el corazón cuando salimos a evangelizar. Les tratas de hablar de Cristo o poner un tratado en las manos de las personas. Y te miran a los ojos y te dicen, no me interesa. No tengo tiempo. Yo ya tengo mi iglesia. Oh, no importa, yo mañana voy a la iglesia igual. Momento, estamos hablando del reino de Dios. Déjame explicarte un poco acerca del plan redentor de Jesús. No tengo tiempo. Y te ignoran. La aceptación fue un punto que tocamos también, que significa literalmente agraciados por la gracia en Cristo Jesús. Agraciados por la gracia en Cristo Jesús. Qué glorioso y maravilloso. La palabra gracia es favor inmerecido. ¿Merecía yo ser salvo? No. ¿Merecías tú ser salvo? No. ¿Sabes qué es lo que merecíamos? El infierno. Pero Dios en su infinita misericordia nos dio a nosotros la salvación a través de Cristo Jesús cuando reconocimos que éramos pecadores y que necesitábamos a un Salvador. Y nos lo dio gratuitamente. A Él le costó todo, a mí y a ti no nos costó nada. Más que decir, Señor Jesús, reconozco ser pecador, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, te invito a entrar en mi corazón. Eso es lo que nos dice la Escritura. También miramos la alabanza. Alabanza en griego es spainos, que significa aprobación, encomio, elogio. Spainos también expresa la alabanza que uno da a Dios, trayendo honra y gloria a su nombre a través de tu servicio al Señor, que es alabanza fresca y pura que Él recibe con todo su corazón. Cuando sus hijos, agradecidos por lo que su Padre que está en los cielos hizo por ellos acá en la tierra,
se tornan a Él y dicen: Padre, no importa dónde, cómo, a qué horas, yo te sirvo. Ponme donde tú quieras que yo sea de servicio a tu reino. Donde tú quieras, ahí estoy para ti. Esa es la alabanza que Dios busca. No los cantos, hermanos. A Dios le agrada cuando tú dices: Padre, heme aquí. Hay que pasar vacuum en el santuario. Heme aquí. Hay que limpiar las ventanas. Heme aquí. Hay que ayudar a estacionar los vehículos. Heme aquí. Esas son las palabras. Esas son la alabanza que Dios tesora y le gusta escuchar de sus hijos. También hablamos acerca de la dispensación. La palabra griega alude a la administración o manejo de una casa. No por un periodo, sino por mucho tiempo. Y a través de la historia del hombre, Dios ha enviado a la humanidad revelación tras revelación de su existencia, de su amor por nosotros, para hacernos saber que Él se interesa en nosotros, que Él no se ha olvidado de nosotros, porque el designio de su voluntad es el plan eterno e inalterable, el cual Él ha trazado para que todo ser humano no perezca, mas proceda al arrepentimiento en Cristo Jesús. Y para probárnoslo, nos selló a nosotros con el Espíritu Santo. Y nos dio la garantía que son las arras del Espíritu Santo. La garantía que son las arras del Espíritu Santo, que literalmente significa el depósito. ¿De qué? De que tú eres mío. O sea, yo ya te compré. Aquí te he lavado con la sangre de mi Hijo. Y aquí está el depósito. Aquí está el Espíritu Santo, el cual ha venido a morar en ti. Y ahora Él, el Espíritu Santo, es el que te convence de pecado, de juicio. Es el que te habla a ti de que un día Dios te va a llamar a su presencia y tienes que dar cuenta de quién tú eres y de las cosas que tú haces. Lo que nos lleva al primer punto de este día. Lo que nos lleva a nuestro primer punto. El tema del mensaje: el espíritu de sabiduría y de revelación. El primer punto que vamos a tocar este día es el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría de los versículos 15 al 17. Y en el versículo 15 y 16 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por esta causa, hablándonos acerca de lo que ya les había dicho a ellos en los versículos anteriores. En el versículo 13 y 14, el apóstol Pablo nos dice: y también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, la buena noticia de vuestra salvación, y creísteis en Cristo y fuisteis unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. El Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra redención, para que Él sea alabado por su grandeza. Nueva traducción viviente. O sea, el apóstol Pablo, cuando oyó de la fe y amor de los efesios, no pudo hacer otra cosa que dar gracias a Dios por ellos. La fe y el amor, hermanos, son la evidencia de un verdadero siervo de Dios que muestra su participación en el plan de Dios. La fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El amor ágape, un amor incondicional,
Un amor que no importa lo que me hagas, no importa cómo me trates, no importa cuántas veces me insultes, te voy a seguir amando simplemente porque me intereso en ti, no en quién tú eres, ni lo que tú puedes aportar para mi vida. Ese es el amor. Por ello es que los efesios tenían fe. Tenían fe. ¿Tenían fe en qué? Tenían fe en el Hijo de Dios. Tenían fe en la esperanza, en el plan trazado de Dios para la humanidad. Ellos creyeron el mensaje, creyeron la palabra, entendieron lo que Dios había hecho para ellos y por ellos y lo que Dios tenía en sus graneros para ellos. Los efesios, hermanos, tenían fe, pero de igual también tenían amor, que es una de las cualidades de un hijo de Dios. Es una de las cualidades de un hijo de Dios. Jesús mismo dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Si os amáis los unos a los otros. Es verdad que hay personas que no son fáciles de amar, son inamables. Hay personas que el simple hecho de mirarles al rostro te causa repulsión. Te causa repulsión. Te voy a dar un ejemplo. Ahora en el octubre 7, cuando estos hombres palestinos entraron en Israel, violaron las mujeres. Abrieron el vientre de las mujeres, sacaron los niños, los metieron en el microwave, los cocinaron en el microwave. Cuando todas estas personas cortaron las personas en pedazos y escuchas acerca de ellos y escuchas lo que hicieron, el simple hecho de mirarlos, oír de ellos te causa repulsión. Pero igual Dios te está llamando a amar aún a personas como tales. Tu oración no debería de ser, Señor, haz caer fuego del cielo y consúmeles a todos. Tu oración debería de ser, Padre, que ellos alcancen la salvación en Cristo Jesús. Dirás, tú no la merecen. ¿La mereces tú? ¿La mereces tú? O simplemente porque no eres adicto a ninguna sustancia química, o simplemente porque nunca has ofendido a nadie, o porque no eres, digamos, una persona vulgar. ¿Eres bueno? No eres bueno. Eres pecador como todos los pecadores del mundo. Todos merecemos la muerte. Es lo que nos dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Mas, ¿quién? Dios, en su infinito amor, por nosotros, nos ha dado a nosotros, ¿qué? Nos ha dado a nosotros la garantía de la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué, iglesia? ¿Porque éramos buenos? No es porque éramos buenos. Es simplemente porque Dios es bueno y misericordioso. En Romanos 6:23, ¿qué nos dice la Escritura? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, hablando acerca del amor, nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Por ello, dice Pablo, no dejo de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Porque estos hombres amaban a Dios. Y no solamente amaban a Dios, sino que estaban completamente entregados al servicio de Dios. Completamente. Hay muchas ocasiones en las cuales miramos, por ejemplo, personas muy entregadas a la palabra de Dios. Y tendemos a decir, bueno, gloria a Dios por el hermano, la hermana que están fieles en la palabra de Dios. Y no oramos por ellos, porque decimos, ellos están bien con Dios. Pero el apóstol Pablo dice, no, ustedes están bien con Dios, caminan bien con Jesús, hacen la voluntad del Padre. Pero igual dice, siempre me recuerdo de ustedes en mis oraciones. Y las oraciones del apóstol Pablo estoy seguro que eran siempre, Padre, guárdalos, Padre, protégelos, Padre, continúa enseñándoles, continúa ayudándoles a crecer en sabiduría y entendimiento de en quién tú eres. O sea, esa era la oración del apóstol Pablo y esa debe de ser nuestra oración. Si el día de mañana te recuerdas de orar por alguno en la iglesia, recuerda de pedirle a Dios que le abra el entendimiento, que le dé sabiduría, que le dé hambre y apetito por su palabra y que se enamore del Señor de una forma sobrenatural. Continuando en el versículo 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. El apóstol Pablo quería que Dios les diese a ellos sabiduría, les diese a ellos revelación y les diese a ellos conocimiento. Es lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? Cuando hablamos que Él le pedía a Dios espíritu de sabiduría para ellos, la palabra empleada para sabiduría en griego, que significa habilidad en los asuntos de la vida. Sabiduría práctica, gestión sabia que se demuestra en la formulación de los mejores planes y la selección de los mejores medios, incluida la idea del buen juicio y un buen sentido. Cuando el apóstol Pablo pide sabiduría para los efesios, estaba pidiendo exactamente esto: habilidad en los asuntos de la vida. Habilidad en los asuntos de la vida. Por ello, esta oración es muy práctica y debe ser nuestra oración diaria. Diaria. Señor, dame espíritu de sabiduría. Dame espíritu de sabiduría. Pero también el apóstol Pablo pedía a Dios para ellos, ¿para quiénes? Para los efesios y para nosotros, la iglesia, el día de hoy, espíritu de revelación. La palabra griega para revelación aquí es la palabra apocalipsis o apocalipsis. Una palabra más amplia que incluye no solo las cosas mostradas y vistas, sino la interpretación, la revelación de la misma. Señor, dales a estos siervos tuyos habilidad práctica. Y también, Padre mío, revélales a ellos, dales interpretación de la palabra que ellos están leyendo y escuchando a través de tu Santo Espíritu. Wow, hermanos, esa debe de ser nuestra oración. Es más, esa es la oración que a mí me gustaría que ustedes oraran por mí todos los días. Que el Señor me dé a mí espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que cuando yo lea la Biblia, la pueda interpretar
a través del Espíritu Santo. Pero no solamente le pidió al Señor espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, sino que también les pidió espíritu de conocimiento de Él. Espíritu de conocimiento de Dios. La palabra conocimiento en griego es epignosis, que significa adquisición profunda del conocimiento por parte del que aprende. Adquisición profunda. En el Nuevo Testamento, a menudo se refiere a un conocimiento que influye muy poderosamente en la forma de la vida del individuo. Un conocimiento que reclama una aplicación personal. Una aplicación personal. O sea, es de que epignosis es adquirir profundidad en el conocimiento de la palabra de Dios. Que cuando tú leas la Biblia, el simple hecho de ir leyendo a través de los versículos, el Espíritu Santo te vaya interpretando lo que vas leyendo y vayas profundizando en el conocimiento de Dios. Y vayas no solamente profundizando en el conocimiento de Dios, sino que lo vayas aplicando diariamente a tu diario vivir. A tu diario vivir. Eso es lo que el apóstol Pablo está orando por este pueblo. Esas son las palabras que él estaba diciendo a Dios. Él les decía, dales habilidad en los asuntos de la vida, revelándoles los misterios divinos para que adquieran un profundo conocimiento de ti. Ese debe de ser nuestro deseo diario. Cuando te levantas y vas a leer la Biblia, Padre, tengo tu palabra delante de mí. Ahora, oh Padre mío, dame sabiduría. Dame sabiduría, Señor, revelándome los misterios divinos que tú en ella has puesto. Y a través de esos misterios divinos, Padre mío, dame conocimiento, o sea, profundidad, para luego aplicarlos en mi vida. Y ponerlos en práctica en mi diario caminar. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es el Espíritu alumbra. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos mirar a causa de la oscuridad. No podemos mirar a causa de la oscuridad. Y cuando no podemos mirar a razón de la oscuridad, entonces pues nos quedamos sin interpretación, sin conocimiento. Nos quedamos, hermanos, sin saber lo que realmente estamos leyendo. Hay muchas personas que me dicen a mí, yo leo y leo y leo y leo y no entiendo nada. No entiendo nada entiendo. Bueno, pues mira, acá la palabra de Dios nos dice que debemos de pedir a Dios que alumbre nuestros ojos. En el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilloso versículo que el Señor nos ha dado este día! Dice acá, para poder ser hábiles en los asuntos de la vida, el adquirir las revelaciones de los misterios divinos, un profundo conocimiento de Dios, necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados por Dios, por el Espíritu Santo. Sean alumbrados. Alumbrar acá tiene el significado de dar luz para aclarar lo oculto. Dar luz para aclarar lo oculto. Cuando se nos revela y aclara todo, quiere decir que para que sepáis cuál es la esperanza, deseo del bien
con expectativa de obtener lo que el mensaje de lo que estamos leyendo es lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer para nosotros y en nuestra vida. La cuestión es que la mayoría de los cristianos vivimos en una pobreza espiritual porque no pedimos al Señor que alumbre nuestros ojos. No pedimos al Señor que nos dé sabiduría. No pedimos al Señor que nos dé a nosotros conocimiento, entendimiento. Simplemente leemos por leer porque tenemos que leer, porque al leer nos sentimos bien y al leer ya cumplimos con Dios. Pero la cosa no es así. El apóstol Pablo quería que cuando los efesios leyesen, el apóstol Pablo quería que cuando tú y yo leyésemos, viniésemos a Dios y pidiésemos nosotros a Dios que nos dé sabiduría, revelación, conocimiento, al alumbrar nuestros ojos para poder mirar el plan perfecto de Dios y aplicarlo a nuestra vida y caminar conforme al propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra. Todos somos eternos. Todos somos eternos. La pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Y cuánto vas a conocer acerca del lugar a donde tú vas a estar por la eternidad? Por ello es que para nosotros es que importante entender que lo que el Espíritu Santo quiere acá es que nosotros lleguemos a conocer la grandeza de la herencia de Dios que Él tiene para su pueblo. Por ello es que por lo general pensamos solo en nuestra herencia que podemos adquirir aquí en la tierra. Pero en realidad, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. No importa cuánto tú tengas o cuán grande sea la herencia que tú recibas, cuando se llegue el día el cual tú tengas que dejar acá este mundo, todo lo que tú recibiste, si tengas, se queda atrás. Se queda atrás. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. El tercer punto es el Espíritu nos revela la grandeza de Dios. El Espíritu Santo nos revela la grandeza de Dios. ¿Te das cuenta la obra y el poder del Espíritu Santo? ¿Te das cuenta la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo primeramente, como ya miramos en nuestro primer punto este día, fue ¿qué, hermanos? ¿Cuál fue el primer punto que miramos? El Espíritu da sabiduría. El Espíritu nos da, ¿qué? Nos da sabiduría. Pero después el Espíritu nos alumbra para poder entender el plan divino de Dios. Y tercero, el Espíritu nos revela la grandeza de Dios. Nos revela la grandeza de Dios. En el versículo 19, la Escritura nos dice el cual, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El Espíritu Santo, hermanos, nos revela el poder de Dios para con nosotros los que creemos. Es importante saber que servimos y amamos a un Dios de poder que muestra su fuerza a favor de su pueblo. Carlos Spurgeon, escribió estas palabras. Y cito, y dice así: muchos cristianos no conocen este poder, o solo lo conocen desde la distancia. Dios quiere que la vida de resurrección sea real en la vida del creyente. El mismo poder que resucitó a Cristo está esperando para resucitar al borracho de su embriaguez, para resucitar al ladrón de su deshonestidad, para resucitar al fariseo de su justicia propia y para resucitar al saduceo de su incredulidad.
Pablo desea que todos lleguemos a conocer cuán grande es el poder de Dios. Cuán grande es el poder de Dios. Y lo expresa en diferentes formas. En primer lugar, habla de la inmensurable grandeza de este poder. La palabra poder en griego es dunamis y significa energía. Y de esta misma palabra tenemos la palabra dinamo o dinamita. Sugiere una potencia enorme que describe con las palabras inmensurables y grandeza. Inmensurable quiere decir sobreabundante, que excede toda la imaginación y que va más allá de la esperanza. O sea, esa es la grandeza y el poder de nuestro Dios. Pero igual también nos habla acerca de la supereminente grandeza de Dios. La palabra griega que usa para grandeza es megatos, que da en nuestro idioma de hoy la palabra megatón. Es un término que se usa para valorar la potencia de las bombas atómicas. O sea, si te das cuenta, cuando nos habla acerca de megatón, quiere decir que es algo sumamente grande. Grande. Y esa es la grandeza de nuestro Dios. El poder de nuestro Señor, el poder de nuestro Creador, que con su palabra dijo: sean los mares, y fueron los mares; sea la tierra, descúbrase la tierra, y se descubrió la tierra. Hágase el sol, hágase la luna, hágase el día, hágase la noche. Con su palabra hizo que todas estas cosas fueran. Es el Dios al cual tú y yo servimos. Es el Dios el cual nos ama incondicionalmente. Es el Dios que envió a su Hijo a la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual lo dio todo para que tú y yo viniésemos y le conociésemos como quien Él es. Como quien Él es. Este poder es el recurso que Dios ha puesto al alcance del creyente conforme a la operación del dominio de su fuerza. La palabra operación en griego es energía y significa fuerza enérgica en acción. A la vez dominio, que es kratos, que sugiere potencia o imperio, significa el alcance de esta fuerza que desde luego ha de ser ilimitada. O sea, no tiene límite. No tiene límite. La fuerza y el poder de Dios no tienen límite. Otro término que utiliza es fuerza, iskus. Es en griego, iskus, que significa a la vez potencia o fortaleza, un baluarte potente. En otras palabras, este poder de que habla y que quiere que conozcamos nosotros los lectores en esta epístola, significa que es lo que el apóstol Pablo está revelando es la magnitud, la fuerza indescriptible, incalculable e ilimitada de Dios para con nosotros, sus hijos. Y hace énfasis, hermanos, en el hecho de que Dios quiere que le lleguemos a conocer por quién Él es. Por quién Él es. En los versículos anteriores nos habla acerca ¿de qué? Nos habla acerca de que Dios nos ha dado o nos ha revelado los misterios
que en otro tiempo estaban ocultos para otras personas, pero que para nosotros el día de hoy han sido revelados. ¿Cómo iba Dios a redimir al mundo? El mundo antiguo no sabía. ¿Cómo Dios redimió al mundo? Nosotros lo sabemos. Lo hizo a través de Cristo Jesús. Lo hizo a través de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Lo hizo a través del sacrificio vivo. O sea, lo hizo cuando Jesús fue puesto en la tumba y se le sentó un ángel a los pies y otro a la cabecera. Podemos ver claramente la ilustración del propiciatorio en el arca del pacto, donde la sangre del cordero venía y era rociada en el medio del propiciatorio. Y la sangre de Jesús que fue rociada en el medio del propiciatorio fue la que Dios aceptó como pago por el pecado del mundo. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo le lleguemos a conocer por quien Él es, por los planes que Él tiene para nosotros. No te enfrasques en llegar a adquirir fama, poder, fortuna aquí en la tierra, porque todo eso se va a quedar en la tierra. Interésate en conocer a Dios, su grandeza, su poder, su magnificencia, su misericordia, su gracia por nosotros, porque eso se va contigo por la eternidad y para siempre. En el versículo 20 nos dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El apóstol Pablo dice, para que los creyentes conozcan mejor este poder grandísimo, aquí él produce 3 ejemplos de la operación de el Señor. Para que nosotros podamos entenderlo, él produce aquí 3 ejemplos. El primero que usa acá es que resucitó a Jesús de entre los muertos. Algo imposible para el hombre, pero que es posible para con Dios. Segundo ejemplo que produce acá el apóstol Pablo es que le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Y el tercero, que le ha dado potestad sobre absolutamente todo. Todo lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Tiene potestad absoluta sobre todo. Y no solamente eso, sino que le puso a él por cabeza sobre todas las cosas, específicamente en la iglesia. En la iglesia. Ahora tratemos de desglosar cada uno de estos puntos. Veamos si el tiempo nos da. La primera acción: lo resucitó de entre los muertos. Pablo afirma que el soberano y omnipotente Dios demostró terminantemente este gran poder en el acto de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y aunque fue increíble para muchos, esto fue un hecho testificado por un gran número de sus discípulos. Aquellos que le miraron con sus ojos, aquellos que dieron testimonio de su resurrección, fueron los que dijeron lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios dijo es verdad. Por ello, creer en la resurrección de Cristo es clave en la fe del cristiano. Es el eje pivotal del evangelio, lo cual anhela que los creyentes, todos nosotros, en el cual todos nosotros giremos y nos movamos. Por ello es que podemos entender que cada uno de nosotros, al poner nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús, creer en la obra redentora del Padre a través de su Hijo, es lo que nos garantiza a nosotros la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, a los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
La segunda acción, le hizo sentar a su diestra en lugares celestiales. Como consecuencia de la resurrección, Cristo es exaltado a un lugar de honor y poder. Y como participante de su trono, o sea, como ahora Él está sentado a la diestra, al lado del trono de Dios, podemos entender que ha puesto bajo de Él todo el poder que Dios tiene en las manos de Jesús. En las manos de Jesús. Por ello es que podemos considerar esta acción como complementarias, describiéndole la manera en la cual Dios ejerció su poder al resucitar a Jesús, elevarle al cielo y sentarle a su diestra. La esfera de esta exaltación y entronización está en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Lo que nos lleva a nosotros a decir y a poder testificar con toda certeza y seguridad que ahora en estos momentos todo el ámbito espiritual conoce de la gloria, el poder, la magnificencia de Jesús, y todos los seres espirituales están ahora bajo su poder, bajo su dominio, bajo su autoridad, y no hay nadie en el ámbito espiritual que no conozca de la grandeza y el poder de Jesús, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo que nos dice acá el apóstol Pablo. Por ello, hermanos, podemos ver que Dios, como nos lo dice en el Salmo 110:1, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Podemos entender estos versículos por el hecho de que Dios nos dice en su palabra, específicamente lo delinea de esta manera, dice: el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, todos los que ahora vivimos, todos los que ahora somos y todos los que fueron antes de nosotros y los que serán en el futuro, conocerán que Jesús es Señor sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Lo que nos lleva a los versículos 22 y 23. Sometiendo todas las cosas bajo sus pies, le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Que todo lo llena en todos. El apóstol Pablo introduce aquí el organismo que Cristo encabeza, y sobre el cual y a través del cual Él ejerce su dominio. Y ese organismo es la iglesia. Es la iglesia. La iglesia, a través de la iglesia, Él se ha dado a conocer al mundo. A través de la iglesia, siendo Él la cabeza del cuerpo, nosotros, el cuerpo, quiere decir que las órdenes para la iglesia no vienen del cuerpo, sino que vienen de la cabeza, vienen de Cristo Jesús. Y a través de la iglesia es que Dios se ha dado a conocer al mundo. Entendamos algo, que en mi casa todo está bien. Iba a decir algo, pero después mi esposa me va a colgar. Oh, sí, dejémoslo así, ¿no? Por ello, hermanos, es que entendamos lo siguiente. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús. Todo, absolutamente todo.
y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así es de que ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Nunca ponga sus ojos en ningún hombre y mucho menos en el pastor. Nunca, nunca de los nunca de los nunca, porque el pastor de pastores es Jesús. Y el que es cabeza de la iglesia es Jesús. Y yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios, de la misma manera que lo eres tú en la área en la cual el Señor te está usando para ministrar a la iglesia. La cabeza es Jesús. Cuando tú quieras algo de Dios, no vengas a pedírselo a ¿quién? Al pastor. Ve y pídeselo a Jesús. Ve y pídeselo a Jesús, que Jesús te va a dar el deseo de tu corazón. Por ello, nosotros, el cuerpo, la iglesia, podemos entender que lo que somos, lo que hacemos y lo que Dios nos ha encomendado hacer no es idea de hombre, sino que es idea de Dios Padre a través de su Hijo Cristo Jesús. Por ello es que ahora nosotros entendemos que nosotros, la iglesia, el cuerpo, somos la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Te das cuenta qué privilegio más grande nosotros la iglesia tenemos? Tenemos por cabeza a Cristo Jesús. Tenemos por cabeza al Hijo de Dios. Y a través de Él nosotros hemos llegado a conocer todo acerca de Dios. Y si no lo hemos llegado a conocer aún, tenemos delante de nosotros el manual para llegarle a conocer. Y para vivir conforme a su santa y perfecta voluntad, haciendo lo que a Dios le agrada. Ese es el plan de Dios para nosotros los hombres. Así es de que para concluir, ¿cómo aplicamos esto, hermanos? Bueno, apliquémoslo de la siguiente manera. Siendo que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, vivamos para Cristo Jesús. Siendo que le hizo sentar a su diestra en lugares celestiales, recordemos que Él está continuamente intercediendo por ti y por mí, su iglesia, quien Él es la cabeza de la iglesia. Así es de que ahora entendamos algo. ¿Tienes temor de algo? Recuerda que ya Dios sometió toda autoridad y toda potestad a los pies de Jesús. Y como le ha sometido todo a los pies de Jesús, Jesús es nuestro pronto auxilio en momentos de necesidad. No vayamos corriendo a ningún hombre, vayamos corriendo a Jesús, el Hijo de Dios. Porque en Él encontramos la grandeza, el poder y la magnificencia de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, Padre. Gracias por tu palabra y por la bendición de poder este día en ella. Y a través de ella, Padre Celestial, encontrar este tiempo tan maravilloso en el cual tú nos has ministrado y a través de la cual nos has hablado. Y Padre mío, hay mucho acá de qué aprender. Ayúdanos, Padre mío, dándonos a nosotros sabiduría. Ayúdanos, Padre Celestial, a conocerte de una manera más profunda. Y Padre mío, a aplicar cada porción de tu palabra a nuestro caminar en esta tierra. Que nuestra vida continúe, oh Padre Celestial, creciendo hacia ti, Señor. Bendícenos y ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.